En el día de hoy estaremos hablando sobre la genética mendeliana, un tema muy importante para conocer de qué se trata la transmisión de caracteres hereditarios entre generación y generación de las especies. Tendríamos que hablar primero qué es genética, ¿verdad? Un principal exponente de la genética es Gregory Mendel, la cual nos dio bastantes aportes acerca de esta ciencia. Ya dijimos que la genética es la ciencia que estudia la transmisión de caracteres, ¿verdad? Tendríamos que hablar de esos caracteres, aquellos que son fenotípicos y genotípicos, ¿verdad? ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es aquel carácter que se hereda y que puede ser visible por los sentidos, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver el color de los ojos, el color del cabello, la piel, el color de la piel, la estatura, el temperamento, el carácter de la persona, etc. Y el genotipo, que es la parte de la información que está contenida en el ADN y en los genes de nuestro mapa genético. Esto lo podemos ver en un cariotipo. Si definimos que es un cariotipo, es una representación de los 46 cromosomas en el caso del hombre, y podemos ver todos los caracteres en posiciones llamadas locus o loci. De ahí que la ingeniería genética conoce cuál es la verdadera información que tienen estos genes. Bueno, hablando en términos de simbólicos, tendríamos que decir que la información puede ser homocigota y heterocigota de los caracteres. Tengamos claro que hay una información dominante y una información recesiva. Cuando hablamos de información dominante, quiere decir que este se va a sobreponer sobre el recesivo, valga la redundancia. Si nosotros hablamos del recesivo, entonces tendríamos que decir que esta información se va a manifestar en el fenotipo solamente en ausencia del dominante. Pero ¿cómo se representan estas informaciones? Cuando hablamos de homocigota, quiere decir que son alelos iguales, ¿verdad? Con la misma información estaríamos hablando de caracteres puros. Por ejemplo, si decimos color de ojo verde, estaríamos hablando de B mayúscula, ¿verdad? Porque eso lo representamos acá. Y homocigota porque son genes alelos con la misma información. Recuerden que la información de los genes alelos pueden ser iguales o distintas, del mismo carácter. Ahora, no estoy siendo contradictorio. Cuando hablamos de iguales o distintas, no, sino y distintas, quiere decir que estamos hablando del mismo carácter que puede tener varias informaciones diferentes. Por ejemplo, el gen alelo de la madre va a decir que el color de ojos es verde y el alelo del padre va a decir que el color de ojos es azul. Entonces estaríamos hablando de color de ojos verde dominante y color de ojos azules recesivo. Aquí lo represento con B minúscula. Estaríamos hablando de dos especies puras homocigotas. Ahora, cuando este carácter es híbrido, quiere decir que tiene de las dos informaciones, estaríamos hablando de heterocigota o distinta información sobre el mismo carácter. Y lo represento B mayúscula, B minúscula. Ojo, B mayúscula, B minúscula. Seguimos. Que Gregory Mendel es un representante muy importante para la información en la genética. Él habló de la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y de la ley de la transmisión independiente. Son tres leyes que se cumplen estadísticamente en las probabilidades de transmitir una descendencia de caracteres. Ahora, estaríamos hablando de la ley de la uniformidad cuando él observó con guisantes
que se cruzaron dos especies puras y que tenían diferentes características, pero la descendencia era uniforme para el dominante. Es decir, que iba a representar en la siguiente descendencia la característica del gen dominante, y ya este iba a ser híbrido, pero en toda la camada o en toda la generación siguiente iba a ser uniforme. Ahorita vamos a ver y a comprobar eso. Luego de la ley de la segregación, hizo una descendencia, o sea, F2, de dos especies de F1, y volvieron a aparecer los caracteres de la primera información del cruce de las especies parentales que se había perdido en la primera generación. Repito, o sea que vuelve una segunda generación filial. Ahí, a partir de dos individuos F1, de F1, se recupera el fenotipo, o sea que aparece el fenotipo, es decir, el recesivo de la generación anterior, y aparece en su fenotipo. Su estadístico es de 4 descendientes, 1 va a aparecer. Luego, la ley de la transmisión independiente, él lo comprobó después de la formación de gametos. Ya este es un cruce de híbrido, y la segregación va a ser de rasgos hereditarios, va a ser de forma independiente uno del otro, y sin que el patrón de herencia influya en la herencia de la herencia de la otra especie. Ahora, hablando en términos de llevar a la práctica las leyes de Mendel, vamos a comprobar la primera ley en el siguiente ejercicio. Dice: en una planta de color rojo, de la flor domina sobre el color azul. Coloco R mayúscula para el color rojo y R minúscula para el color azul, porque estaríamos hablando de que R domina sobre el color azul. Y luego dice: en una planta homocigota dominante con una planta homocigota recesiva. Estaríamos hablando entonces de que la información fenotípica de los parentales, estaríamos hablando de que R y R mayúscula, R y R minúscula para el color azul. Esto es homocigoto, como dice el ejercicio para ambos casos. Inmediatamente procedemos a colocarlo en el cuadro de Punnett, no importando el orden. Si colocamos R mayúscula de este lado, R mayúscula y R minúscula, iniciamos a hacer los cruces R mayúscula, R minúscula, el dominante primero y el recesivo de segundo. Luego R mayúscula, R minúscula, R mayúscula y R minúscula. Aquí estamos comprobando que el 100% de F1 es de color rojo. Quiere decir que se cumple la primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. Aunque sean híbridos, siempre va a sobreponerse el carácter dominante sobre el recesivo. Luego, si hacemos F2 y vamos a comprobar la segunda ley de Mendel, tendríamos que hacer el mismo trabajo, ¿verdad?
y dos de estas se van a cruzar. Vamos a suponer que sean estas dos, ¿verdad? Hacemos el mismo trabajo, R mayúscula, R minúscula, perdón, aquí no, R mayúscula, R minúscula. En la segunda ley de Mendel dice que se va a retomar el carácter que se había perdido de un parental, que es R minúscula, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar. R mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, R minúscula, R mayúscula, R minúscula. Y esta es la comprobación de la segunda ley de Mendel. Se volvió a recuperar la característica que se había perdido del primer parental. ¿Sí? Bueno. Evidentemente, tendríamos que hablar de dos caracteres porque estaremos hablando de dihíbridos. Acá hablamos de mono para un solo carácter, pero acá son dos caracteres. Entonces, para comprobar la tercera ley de Mendel estaríamos colocando el mismo ejemplo, el color rojo de las flores de una especie y con semillas rugosas. Ahora, semillas rugosas estaríamos hablando de semillas lisas y estas características de semillas tendrían que ser o podrían ser homocigotas pero de carácter recesivo. Entonces tendríamos las semillas lisas como carácter dominante, homocigotas. En la tercera ley de Mendel tendríamos que comprobar primero de que los cruces de híbrido tendríamos que hallar los gametos primero que todo para poder ingresarlos al cuadro de Punnett. No podemos ir directamente como lo hicimos en la primera ley de Mendel con una sola característica. Tendríamos que determinar los genotipos de los parentales. Entonces son dos semillas, son dos especies de planta, una de color rojo y con semillas rugosas, con semillas lisas, sería de esta manera, RR y semillas lisas LL, ¿verdad? Y para semillas rugosas y de color azul que son recesivos, estaríamos hablando de RR y LL minúsculo. Para hallar los gametos estaríamos hablando de que esta R estaría emparentándose con la otra característica para dar como resultado RL. Como son homocigotas, van a dar de la misma manera. Y semillas lisas. Colocaríamos aquí R, L, R, L, R, L, R, L. Colocaríamos la parte de los recesivos, RL, 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 RL. Y llenaríamos el cuadro de Punnett de la misma manera como hicimos el carácter monohíbrido. Pero de esta forma, como todos estarían partiendo de esta premisa de que son iguales, el 100% sería R mayúscula, R minúscula, L mayúscula, L minúscula. Si hacemos el ejercicio, estaríamos hablando de los dos caracteres. Entonces el 100%
que también aquí vendría algo de la primera ley. Estaríamos hablando de que todas son de color rojo y lisas.